Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver el caso de la semana 4, que es el que tuvieron mayores inconvenientes, donde decía, se estudia la alternativa de invertir en un nuevo proyecto para elaborar un producto que tendrá un valor de 10 pesos. El estudio de mercado que se ha realizado indica que la demanda tendrá el siguiente comportamiento. En el año 1 se van a vender 40.000 unidades, en el año 2 60.000, en el año 3 100.000 y del año 4 al año 6 160.000. Se está proponiendo usar una máquina que permita elaborar 100.000 unidades al año, tiene una vida útil de 3 años y ningún valor de salvamiento. En 3 años más se pretende comprar ciertas dos máquinas de las mismas características y el valor de cada máquina es de 180.000. En esta alternativa los costos variables serán de 6,2 pesos la unidad. El seguro anual a contratar corresponde al 8% de la inversión en maquinaria y los costos anuales de mantención de cada máquina serían de 2.400 pesos. El capital de trabajo corresponde a un 30% de las ventas, la tasa de impuesto del 20% y la tasa de costo de oportunidades del 10%. Complete la tabla y construya el flujo de caja del proyecto puro, flujo de caja de los activos. B. Evalúa el proyecto mediante el criterio de BPN, la TIR y el periodo de recuperación. Y C. Presenta una breve descripción de cómo cambiarían los flujos a considerar en la evaluación del proyecto si se pudiera acceder a un préstamo para financiar la inversión. Acá yo preparé un Excel entonces con los datos que da el ejercicio, que eso siempre es importante traspasar, ¿cierto?, al Excel o al papel donde uno haga el cálculo, más fácil en Excel, para tenerlos a mano. Precio de venta entonces nos decían 10 pesos, valor de cada máquina 180.000, inversión de la máquina 1 va a ser en el año 0, inversión de la máquina 2 y 3 va a ser en el año 3, la vida útil es de 3 años, valor de salvamento 0, costos variables 6,2 pesos la unidad, costos anuales de mantención de cada máquina 2.400, el seguro anual es el 8% de la inversión de la máquina, capital de trabajo 30% de las ventas, impuesto 20%, costo oportunidad 10%. Entonces primero solicitaban completar la tabla. Nos daban los años y las unidades a vender anuales. Pero aquí decía que del 4 al 6 era 160.000, entonces yo abrí ahí y puse los años del 4 al 6. Luego las ventas son 10 pesos por las unidades. Entonces la columna de unidades la multiplicamos por 10 y vamos a tener las ventas. Aplicamos eso hacia abajo. Luego el capital de trabajo en el año 0, que acá en esta parte es donde la mayoría tuvo errores, ¿ya? Yo diría que casi todos, incluso los que tuvieron el puntaje más alto, porque no lo consideré en la evaluación porque hubo una confusión en las columnas. Entonces, ahora cuando lo hagamos les voy a explicar cuál fue la confusión. Capital de trabajo era el 30%, por lo tanto coloco uno igual y va a ser el 30% del año. Del año 1 en el año 0. Entonces multiplico por el 30%. Pero acá el capital de trabajo siempre se considera negativo. O sea, vamos a poner ahí un signo menos. Después, para el año 1, va a ser el del año, que sería, vamos a poner un menos, sería el de los 600.000 por el 30%. Y así sucesivamente. Para el año 2 va a ser el del año 3 por el 30%. Para el año 3
va a ser el del año 4 por el 30%. Y estos van a quedar iguales porque está constante ahí el 1.600.000 del año 4 al 6, entonces este debiera dar lo mismo, ¿cierto? Los mismos 480, pero lo vamos a dejar todo con fórmula. Entonces aquí sería este 1.600.000 por 30%. Y ahí tenemos la columna de capital de trabajo. Pero la variación del capital de trabajo neto es donde hubieron errores, porque acá la primera tiene que ir igual a la capital de trabajo, pero la segunda es la diferencia, ¿cierto?, entre la del periodo menos el anterior. Entonces, como va a quedar un menos menos, queda más. Por eso queda menos 60.000. Y hasta ahí muchos lo tuvieron bien, pero acá algunos lo que hicieron fue restar S con S. Y lo que se resta es S con S. Se resta de la columna que en este caso es la J con el anterior. Por lo tanto aquí va a quedar los menos 300 menos, o sea, más 180, nos queda 120. Después acá entonces van a ser los 480, menos 480, menos 300.000. Después menos 480, más 480 nos va a dar 0. Menos 480, más los 480, 0. Y el último, que va a ser 0 en el fondo, menos los 480 nos da 480 positivo. La variación del capital de trabajo neto siempre tiene que sumar 0. Ahí comprobamos y aquí abajo vemos que la suma es 0. Entonces ahora tenemos que ir traspasando los datos en el flujo de caja puro. Entonces, primero los ingresos por venta, que son los que tenemos acá. Los vamos a colocar aquí. Entonces, para el año 1 tenemos los 400.000, para el año 2 los 600.000, para el año 3 el millón, para el año 4 el 1.600.000, para el año 5 1.600.000 y para el año 6 1.600.000. Luego los costos variables nos dicen que son 6,2 pesos por la unidad. Por lo tanto, los costos variables van con signo negativo. Entonces va a ser menos 6,2 por las unidades. Entonces da menos 248.000. Después acá lo mismo. 6,2 por los 60.000. Menos 372.000. Después 6,2 por los 100.000. Menos 620. 6,2 por los 160.000. Menos 992. Y hacia el lado nos debería quedar siempre menos 992 porque son las mismas unidades, 160.000. Entonces aquí podemos hacer un igual nomás. Y ahí tendríamos nuestros costos variables para cada año. Luego el costo fijo de mantención por maquinaria, había un costo fijo de 2.400 pesos por máquina. Entonces, en los primeros años tenemos una sola máquina, por lo tanto tenemos menos 2.400. Pero después de los 3 años tenemos 2 máquinas, por lo tanto va a ser
este mismo valor, pero por 2 máquinas. El costo de seguro de las máquinas es un 8% de la inversión de la máquina y la máquina cuesta 180.000, por lo tanto este costo también va en negativo, ¿cierto? Solo 180.000 por 0,08 porque es el 8%. Eso nos da menos 14.400. En el año 2 va a ser lo mismo y en el año 3 va a ser lo mismo. En el año 4 va a aumentar porque es de las 2 máquinas, entonces lo vamos a multiplicar por 2. Y en el año 5 es lo mismo que en el año 4 y en el año 6 es lo mismo que en el año 5. Luego, la depreciación, tenemos que, nos decían que, acá tenemos la información, que la vida útil es de 3 años. Entonces, si la vida útil es de 3 años, la depreciación van a ser los 180.000. Nos dicen que no hay valor de salvamento, que es 0. Entonces, la depreciación, como es lineal, van a ser los 180.000 dividido en 3, que son 60.000 cada máquina. Entonces, tenemos menos 60.000, acá menos 60.000, menos 60.000. Pero acá, como son 2 máquinas, es por el doble. En el año 5 es lo mismo y en el año 6 es lo mismo que en el 5. Entonces la utilidad antes de impuesto es la suma, ¿cierto?, de todos estos valores. Por lo tanto acá vamos a sumar con el autosuma ahí y obtenemos la utilidad antes de impuesto. A esto el ejercicio decía que había un impuesto al 20% de las utilidades, por lo tanto a este valor le vamos a calcular el 20%. Pero la vamos a poner en negativo. Y acá replicamos la fórmula para todos. Es el 20%. Luego entonces la utilidad después de impuestos va a ser, acá sumamos esto aquí, y nos va a dar la diferencia entre la utilidad antes de impuestos y el 20% de las utilidades. Y ahí tenemos la utilidad después de impuestos de cada año. Luego se suma la depreciación, por lo tanto vamos a tener acá 60.000, 60.000, 60.000 y acá 120 positivo. Luego la inversión. En el año 0 tenemos la inversión de la primera máquina, 180.000. Y en el año 3 vamos a tener que desembolsar, ¿cierto?, para las otras 2 máquinas, que serían 360.000. La variación entonces del capital de trabajo neto es lo que obtuvimos acá, en la columna acá. Entonces le vamos a poner un igual aquí y vamos solamente a traspasar estos valores. El valor residual es 0, entonces en el año 3 tenemos 0 y en el año 6 también 0. Y el flujo de caja proyectado se calcula desde la utilidad después de impuestos con todas las variaciones que hayan acá. Por lo tanto, aquí hacemos un autosuma
y nos da ese flujo de caja proyectado. Luego el flujo de caja acumulado, el primero se copia tal cual y el segundo se copia el anterior más el del periodo. Pero el otro lo mismo. El anterior acumulado más el del periodo. Anterior acumulado más el del periodo. Perdón. Anterior más el del periodo. Anterior más el del periodo nuevamente. Y hacemos lo mismo para cada año. Y ahí estaría nuestro flujo de caja puro, completo. Luego, en la pregunta B, nos decían, evalúa el proyecto mediante valor presente neto, la TIR y el periodo de recuperación. Para el BAN o BPN necesitamos los datos de nuestro flujo de caja proyectado, donde la inversión inicial, ¿cierto? Serían los menos 300.000. Luego, en el periodo 1 serían los 60.160. En el periodo 2 los 60.960. Periodo 3 menos 237.440. Periodo 4 483.520. Periodo 5 483.520 y periodo 6 963.520. Para calcular el valor presente neto en Excel ocupamos la fórmula BNA, donde, a ver, acá, perdón, acá el ejercicio nos decían que el interés es un 10%. ¿Sí? Entonces, el valor presente neto va a ser igual a BNA. Hacemos doble clic. Primero ponemos la tasa, punto coma, los periodos, desde el 1 al 6, cerramos paréntesis, más la inversión inicial. Entonces nos da un valor presente neto de 801.039 pesos. La TIR calculamos como igual TIR, y acá sacamos, se eligen todos los valores, pero incluida la inversión inicial. Cerramos paréntesis y nos da una TIR del 43%. Acá si lo quieren con más exacta, ¿cierto? Ahí estaría con todos los decimales. También podemos agregar decimales si queremos. Este valor, la TIR calculando a mano, ¿cierto? Uno tendría que ir haciendo un ajuste hasta que el BPN nos dé 0. Y eso a veces cuesta llegar a ese valor, por lo tanto siempre hace más fácil el cálculo con Excel. El valor presente neto nosotros lo podríamos calcular con calculadora, ¿ya? Les voy a mostrar acá cómo se hace. Se ingresa con la fórmula, sería valor inicial más el primer flujo, perdón, 60.160 dividido en 1 más la tasa, 1,1 elevado a 1, más los 60.960 dividido en 1 más la tasa, 1,1 elevado
a 2, periodo 2, más el tercer flujo que sería menos 237.440 dividido en 1,1 ahora elevado a 3, cierro paréntesis, más los 483.520 dividido en 1,1 elevado a 4, cierro paréntesis, más el del periodo 5 también es 483.520 dividido en 1,1 elevado a 5, más 963.520 dividido en 1,1 elevado a 6. Le doy uno igual y llego al mismo valor que llegó Excel. Esa es la idea. O sea, si lo calculo a mano o en Excel nos debiera dar lo mismo. Ok. Entonces ahí tendríamos calculado lo primero que nos pedían, BPN, TIR, y ahora el periodo de recuperación se obtiene de el periodo del último flujo acumulativo negativo, el último flujo de caja acumulado negativo sería en el periodo 3, más el valor absoluto del último flujo acumulado negativo, o sea, el valor absoluto de 416.320, dividido en el valor del flujo de caja del siguiente periodo, que serían los 483.520. Por lo tanto, con fórmula nos va a quedar último flujo acumulado entonces negativo, sería el del periodo 3, más el flujo de caja acumulado negativo de ese periodo, que serían los 416.320, pero en valor absoluto. Entonces le vamos a poner un menos esa celda, dividido en el flujo de caja del siguiente periodo, los 483.520. Cierro paréntesis y me da entonces el periodo de recuperación en 3,86, 3,9. Pero nosotros tenemos que dar una opinión porque nos dicen evaluar. Ya tenemos que el BPN nos da positivo, ¿cierto? Eso ya nos indica que el proyecto es viable. Pero tenemos que hacer un análisis de la TIR. Y acá nosotros podemos calcular la TIR para distintas tasas de descuento. Por lo tanto voy a poner, yo puse acá distintas tasas, ustedes podrían haber puesto las que quieran, ¿ya? Les voy probando. Vamos acá entonces a calcular el BNA. La tasa, colocamos la tasa ahí. El periodo más la inversión inicial. Pero yo quiero que esto se replique hacia abajo, entonces voy a fijar todas las celdas que quiero que no se muevan, que sería el periodo, ¿cierto? Y también la inversión inicial, tampoco quiero que se mueva. Entonces ahora replico hacia abajo. Ahí, si se fijan, con el 43%, ¿cierto? Es cuando el BPN da 0. Y si se fijan, a menor tasa de descuento, el BPN es mayor. Por lo tanto, el proyecto se acepta porque el BPN da positivo y el análisis de la TIR, a menor tasa de descuento, el proyecto tiene un BPN mayor. ¿Sí? Ahí se fijan cómo va subiendo. Y además la recuperación de la inversión es en 3,9 años.
Y después, la última pregunta decía, presenta una breve descripción de cómo cambiarían los flujos a considerar en la evaluación de proyectos si se pudiera acceder a un préstamo a financiar la inversión. Si nosotros consiguiéramos un préstamo, habría que considerar el interés, ¿sí? Acá arriba habría que considerar el interés, y acá tendríamos que considerar también la cuota del préstamo, y además la amortización. Entonces ahí la decisión solo va a depender, si se realiza o no el proyecto, es a la tasa a la cual se realiza el financiamiento. Y de eso uno tendría que evaluar si es conveniente o no. Entonces, nos falta información para tener una conclusión más completa, pero si uno se pone en esos casos, obviamente que con financiamiento esto va a depender de las tasas a las cuales se realiza el financiamiento, para ver si conviene o no conviene. Espero que les haya quedado más claro el ejercicio, y ante cualquier duda me consultan a través del foro.